¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo realmente podemos escuchar la voz de Dios? En medio del bullicio de la vida diaria, de las obligaciones, de las constantes notificaciones y el ruido del mundo, la respuesta puede estar donde menos la esperamos, en el silencio. En Salmos 46:10, Dios nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estas palabras no son solo un mandato, son una promesa. Una promesa de que, en la quietud, podemos encontrarlo, sentir su presencia y conocer su voluntad. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen respuesta o que Dios tarda en manifestarse, este mensaje es para ti. Hoy veremos cómo, al aquietar nuestro espíritu, podemos abrir un espacio para escuchar a Dios de una manera más clara y transformadora. ¿Estás dispuesto a descubrir cómo un corazón sereno puede captar los susurros divinos? Escuchar a Dios requiere más que palabras, requiere confianza. No es simplemente repetir frases o intenciones superficiales, sino un acto profundo de fe. Y esa fe muchas veces implica algo que va en contra de nuestra naturaleza humana: detenernos, guardar silencio, dejar de intentar controlar todo y permitir que Dios actúe en su tiempo perfecto. Esta invitación a quedarnos quietos no es nueva. Desde los tiempos bíblicos, el silencio ha sido un canal para experimentar el poder y la presencia de Dios. Recordemos a Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Con el ejército egipcio acercándose y las aguas bloqueando el camino, el miedo se apoderó de ellos. Pero Moisés, confiando en Dios, les dijo: el Señor peleará por ustedes, ustedes manténganse firmes. Éxodo 14:14. En esa quietud, Dios obró el milagro de abrir el mar. Ese mismo llamado sigue vigente hoy. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad y la acción constante. Parece que siempre necesitamos estar ocupados, buscando soluciones rápidas y resultados inmediatos. Pero en medio de ese ritmo frenético, Dios nos invita a detenernos, a confiar, a reconocer que Él tiene el control. Quedarnos en silencio no es sinónimo de pasividad o resignación. Es un acto activo de fe. Es decirle a Dios: confío en ti más que en mis propias fuerzas y estrategias. Isaías 30:15 lo expresa de manera contundente. En el arrepentimiento y el reposo está su salvación. En la quietud y la confianza está su fortaleza. Esto nos enseña que el verdadero poder no se encuentra en nuestras acciones desesperadas, sino en nuestro descanso en Dios. Pero no es fácil. Vivimos en un mundo que nos presiona a actuar, a resolver, a tomar decisiones rápidamente. Frente a una crisis, nuestra tendencia natural es buscar soluciones inmediatas, incluso si no son las correctas. Un amigo compartió una experiencia que ilustra esta verdad. Durante un periodo de gran incertidumbre económica, intentó de todo para solucionar sus problemas. Nuevos negocios, préstamos, inversiones. Pero nada funcionaba. Finalmente, agotado, decidió detenerse y pasar tiempo en oración y silencio. Fue en esos momentos de calma donde encontró una paz que superaba su entendimiento. Y poco después, las respuestas comenzaron a llegar de maneras inesperadas. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo la quietud abre la puerta a los milagros de Dios. Pensemos en el rey Josafat, quien enfrentaba una alianza de enemigos que superaban en número a su ejército. En lugar de entrar en pánico, buscó a Dios en oración, y la respuesta fue clara: no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen su posición, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. 2 Crónicas 20:17. Josafat obedeció y, al confiar en Dios, fue testigo de una victoria milagrosa. El silencio ante Dios no significa ignorar nuestros problemas o pretender que no existen. Es más bien un acto deliberado de llevar nuestras cargas a sus pies y dejar que Él tome el control. Jesús mismo nos invita a hacerlo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese descanso es mucho más que físico. Es una paz profunda que calma el alma y renueva nuestras fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Rendirnos ante Dios en silencio es un acto de fe transformador. Nuestra naturaleza humana lucha contra la idea de soltar el control. Queremos soluciones inmediatas. Queremos ver resultados ahora. Pero cuando elegimos rendirnos,
Estamos diciendo, confío en tu plan, incluso cuando no lo entiendo. Recordemos a Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que le esperaba, la cruz, el sufrimiento, la separación del Padre. Y en su humanidad clamó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración de rendición total es el acto supremo de confianza en Dios y fue el punto de partida para la redención del mundo. Al quedarnos en silencio, seguimos el ejemplo de Jesús. Reconocemos que Dios es suficiente, que su poder es más grande que nuestras limitaciones y que su tiempo es perfecto. No significa que el camino será fácil o que las respuestas llegarán de inmediato, pero sí significa que nunca estamos solos. Dios está presente, guiándonos incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 37:7 nos exhorta, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Es un recordatorio de que la espera en Dios no es tiempo perdido. Es un tiempo de preparación, de fortalecimiento y de renovación. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, considera responder con silencio y fe. Quizá eso implique apartar unos minutos cada día para sentarte en calma, sin palabras, simplemente presentando tu corazón delante de Dios. Tal vez signifique detener tus esfuerzos y esperar su dirección antes de tomar una decisión importante. Sea cual sea la situación, recuerda, en la quietud está la fortaleza. Dios nos invita constantemente a confiar en Él, y en esa confianza encontramos paz. La paz de Dios no es como la del mundo. No depende de circunstancias favorables ni de que todo salga bien. Es una paz que trasciende todo entendimiento, como lo promete Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestras emociones, sino que también nos protege de la ansiedad y el temor. Piensa en la historia de Elías en el monte Horeb. Después de un periodo de grandes logros y también de gran desesperación, Elías se retiró a una cueva, buscando a Dios. Primero vino un viento poderoso, luego un terremoto y después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un susurro apacible y allí reconoció la voz de Dios. Esta historia nos enseña que Dios no siempre se manifiesta en eventos espectaculares. A menudo, su voz llega en el silencio, en el susurro que solo podemos escuchar cuando aquietamos nuestro espíritu. Este principio también se aplica a nuestras vidas hoy. A menudo buscamos respuestas en el ruido, en la actividad constante, en las soluciones rápidas, pero Dios nos llama a detenernos, a esperar en Él y a escuchar su voz en la calma. En Jeremías 29:13, Dios nos promete, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda requiere tiempo, paciencia y sobre todo, silencio. El silencio es un espacio de transformación. En ese espacio, Dios trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestra fe. Es en la quietud donde descubrimos que no estamos solos, que Él está con nosotros, guiándonos paso a paso, y cuando aprendemos a quedarnos en silencio, comenzamos a experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa. Dios sigue hablando hoy. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Su voz no siempre será audible, pero su dirección, su paz y su amor siempre están disponibles para aquellos que se detienen lo suficiente para recibirlos. La invitación sigue en pie. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Responderás a su llamado? En ese lugar de silencio encontrarás todo lo que necesitas, su paz, su propósito y su presencia. En ese espacio de quietud, cuando apartas todo el ruido y eliges confiar plenamente, descubres que Dios no está lejos, sino siempre presente, esperando a que lo busques con un corazón dispuesto. No siempre se trata de escuchar una voz audible o de recibir respuestas inmediatas. A menudo, el cambio más profundo ocurre dentro de nosotros, cuando nuestras preocupaciones y miedos son reemplazados por una confianza renovada en su plan perfecto. A veces, la respuesta que esperamos no llega como lo imaginamos,
Quizás estamos esperando un milagro visible o un cambio dramático en nuestras circunstancias, pero Dios, en su sabiduría, trabaja en formas que a menudo no entendemos en el momento. Es en la quietud donde aprendemos a reconocer su mano obrando en los detalles pequeños y aparentemente insignificantes. Es ahí donde comprendemos que las bendiciones de Dios no siempre vienen envueltas en grandes gestos, sino en esas pequeñas señales que nos recuerdan que Él está presente en cada paso que damos. En nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a medir el progreso en términos visibles, resultados inmediatos, metas alcanzadas, cambios tangibles. Pero con Dios, el proceso es diferente. Su obra muchas veces ocurre en lo invisible, en lo que no se puede medir con los ojos humanos. Es por eso que el silencio y la paciencia son necesarios, porque nos enseñan a esperar con fe, a confiar en que Él está orquestando cada detalle para nuestro bien. Piensa en los tiempos de espera en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que Dios guarda silencio cuando más lo necesitas? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué las respuestas parecen tardar? La realidad es que esos momentos de aparente silencio son, en realidad, espacios sagrados donde Dios está trabajando en tu corazón. Está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para recibir lo que tiene reservado para ti. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que enfrentaron largos periodos de espera y silencio antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. José esperó años en prisión antes de ser elevado a una posición de autoridad en Egipto. Moisés pasó décadas en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Incluso Abraham, conocido por su fe, esperó pacientemente la llegada del hijo que Dios le había prometido. En cada uno de estos casos, el silencio no fue una señal de abandono, sino de preparación. Cuando aprendemos a ver el silencio como un tiempo de preparación, nuestra perspectiva cambia. Ya no lo vemos como una ausencia de Dios, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para profundizar nuestra relación con Él. Es en esos momentos donde nuestra fe es refinada y donde descubrimos que Dios es suficiente, incluso cuando las circunstancias no lo parecen. En la quietud, Dios no solo trabaja en nuestras circunstancias externas, sino también en nuestro interior. Nos invita a soltar el control, a dejar de lado nuestras propias soluciones y a confiar en que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Es un acto de rendición, de reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que su poder es infinito. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida moderna es aprender a desconectarnos del ruido constante que nos rodea. Vivimos en un mundo que valora la acción continua, la productividad incesante y la búsqueda de respuestas rápidas. Pero Dios nos llama a lo contrario, nos invita a hacer una pausa, a quedarnos en silencio y a buscar su presencia. Es en ese acto de detenernos donde encontramos la verdadera fortaleza. La historia de Josafat, rey de Judá, es un recordatorio poderoso de cómo la quietud ante Dios puede liberar su poder. Cuando se enfrentó a una amenaza inminente de varios ejércitos enemigos, en lugar de confiar en su propia estrategia militar, Josafat buscó a Dios en oración. En 2 Crónicas 20:17, Dios le dio una instrucción clara: no tendrán que luchar en esta batalla, tomen su posición, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. Josafat obedeció y Dios intervino de manera milagrosa, derrotando a los enemigos sin que el pueblo de Judá tuviera que levantar un arma. Esta historia nos enseña que a veces la mejor estrategia no es hacer más, sino confiar más. Mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse, es una muestra de nuestra dependencia total en Dios. Es una declaración de que creemos que Él es capaz de hacer lo imposible. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a quedarnos quietos y confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan? ¿Estamos dispuestos a soltar nuestras preocupaciones y dejar que Él tome el control? El mundo nos dice que debemos luchar, que debemos encontrar nuestras propias soluciones y que debemos depender de nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos ofrece un camino diferente. Nos invita a descansar en su soberanía, a reconocer que su poder es mayor que cualquier problema que enfrentemos y a confiar en que Él siempre tiene el control.
El silencio no es una señal de debilidad, sino una expresión de fe. Es un acto deliberado de colocar nuestras preocupaciones a los pies de Dios y decir: confío en ti, Señor. Sé que estás obrando, incluso cuando no puedo verlo. Y esa confianza, esa rendición, abre la puerta para que experimentemos su paz y su poder de una manera que transforma nuestras vidas. La paz que Dios ofrece no es como la paz que ofrece el mundo. No depende de que nuestras circunstancias sean perfectas o de que todos nuestros problemas desaparezcan. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes, como lo promete Filipenses 4:7. Es una paz que nos permite enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. Cuando elegimos quedarnos en silencio ante Dios, no estamos renunciando a nuestras responsabilidades ni ignorando nuestros problemas. Al contrario, estamos eligiendo la estrategia más poderosa: permitir que Dios sea quien pelee nuestras batallas. Estamos eligiendo confiar en su sabiduría, en su tiempo perfecto y en su amor inquebrantable. El silencio ante Dios también nos ayuda a escuchar su voz con mayor claridad. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando hacemos una pausa, cuando apagamos el ruido y buscamos a Dios en la quietud, creamos un espacio donde su voz puede resonar en nuestro corazón. Jesús mismo entendió la importancia del silencio y la oración. A lo largo de su ministerio, se retiraba a lugares solitarios para estar en comunión con el Padre. En esos momentos de quietud, encontraba fortaleza, dirección y renovación espiritual. Y nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos buscar a Dios en medio de nuestras propias ocupaciones y desafíos. El silencio también es un acto de humildad. Nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que no podemos resolver todo por nuestras propias fuerzas y que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Es un reconocimiento de nuestra dependencia total en Él y una invitación a que Él tome el control. En la historia de Elías, vemos cómo Dios se manifiesta en el silencio. Después de una serie de eventos espectaculares, viento, terremoto y fuego, Dios no estaba en ninguno de ellos. Pero cuando todo se calmó, Elías escuchó un silbo apacible y delicado, y en ese susurro reconoció la voz de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso o en lo dramático, sino en los momentos de quietud y paz. Así como Elías aprendió a escuchar a Dios en el susurro, nosotros también debemos aprender a buscarlo en la quietud de nuestro corazón. No siempre necesitamos palabras o respuestas inmediatas. A veces, simplemente necesitamos estar en su presencia, confiando en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. El acto de quedarnos en silencio también nos ayuda a soltar nuestras preocupaciones y a entregar nuestras cargas a Dios. Jesús nos invita en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no es solo físico, sino un descanso profundo para nuestra alma. Una paz que nos permite enfrentar la vida con una perspectiva renovada. Cuando elegimos quedarnos en silencio ante Dios, estamos eligiendo vivir de manera diferente a como el mundo nos enseña. Estamos eligiendo confiar en que, incluso en medio de las tormentas, Dios está con nosotros. Estamos eligiendo creer que su paz es suficiente, que su amor es inquebrantable y que su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. La próxima vez que te enfrentes a un desafío o a una situación que parece no tener solución, recuerda la invitación de Dios. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10. En ese lugar de quietud encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza que necesitas para seguir adelante y la certeza de que Dios está obrando en tu vida. El silencio no es ausencia, es plenitud. Es el espacio donde Dios se manifiesta, donde su voz calma nuestras tormentas y donde su amor transforma nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a quedarte en silencio y dejar que Dios obre en tu vida? Él está esperando, listo para mostrarte su poder y su gloria, si tan solo eliges confiar en Él. Ese llamado al silencio sigue resonando en nuestro interior, invitándonos a soltar las preocupaciones que cargamos y a confiar plenamente en que Dios está al mando. Y en esa confianza encontramos algo que el mundo no nos puede ofrecer: la paz que trasciende las circunstancias,
Porque a diferencia de las soluciones temporales que el mundo promete, la paz de Dios es duradera, es constante y está disponible para todos los que deciden esperar en Él. En ese acto de quedarnos en silencio, también aprendemos a reconocer que no estamos solos. Aunque las situaciones parezcan abrumadoras y las respuestas no lleguen de inmediato, Dios nunca abandona a sus hijos. La historia de Job es un ejemplo de esto. Job perdió todo lo que tenía, incluso su salud, y aunque no entendía por qué Dios permitía su sufrimiento, nunca dejó de confiar. Sus amigos lo criticaban, su esposa le pedía que renunciara a su fe, pero él mantuvo su esperanza en Dios. Y al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio aún más de lo que tenía antes. Pero ese proceso de restauración comenzó cuando Job, en medio del silencio, reconoció la soberanía de Dios. A menudo, las respuestas que buscamos no vienen en el tiempo o de la manera que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Al contrario, es en esos momentos de espera y silencio donde Él está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Es en esos momentos donde nuestras raíces de fe se profundizan y nuestro carácter se fortalece. Porque Dios no solo se preocupa por darnos respuestas inmediatas, sino por transformarnos en personas que reflejen su amor y su propósito. El proceso de confiar en Dios en el silencio también nos enseña la importancia de soltar nuestras cargas. Muchos de nosotros llevamos preocupaciones innecesarias, tratando de controlar lo que no podemos cambiar. Pero Dios nos invita a dejar esas cargas a sus pies. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este versículo no es solo un consuelo, es una acción concreta que debemos tomar. Cuando elegimos soltar nuestras preocupaciones y confiarlas a Dios, encontramos libertad y alivio, y en ese acto de rendición experimentamos su cuidado de una manera más profunda. Pero soltar no significa que dejemos de actuar o que ignoremos nuestras responsabilidades. Significa que reconocemos que hay cosas que están fuera de nuestro control y que confiamos en que Dios tiene un plan. La historia de Jesús calmando la tormenta es un recordatorio de esto. Los discípulos, aterrorizados por el viento y las olas, se desesperaron al ver que Jesús dormía en la barca. Pero cuando lo despertaron, Él simplemente dijo: silencio, cálmense, y todo se aquietó. La lección aquí no es solo que Jesús tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que incluso cuando parece que está dormido, Él sigue teniendo el control. Y cuando nosotros permanecemos en calma y en silencio, Él actúa en nuestro favor. El silencio también es un espacio donde Dios nos habla y nos da dirección. En un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, es fácil perder de vista la voz de Dios. Pero cuando hacemos una pausa intencional, cuando elegimos desconectarnos del ruido y buscarlo en la quietud, creamos un espacio donde su voz puede ser escuchada con claridad. En Proverbios 3:6 se nos dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento no ocurre en el bullicio, sino en la quietud. Y cuando escuchamos su dirección, nuestras decisiones se alinean con su voluntad y nuestro camino se vuelve más claro. Hay un poder transformador en aprender a escuchar a Dios en los momentos de silencio. Nos permite dejar de lado nuestras inseguridades y miedos, reemplazándolos por la confianza de que estamos siendo guiados por alguien que sabe lo que es mejor para nosotros. Esto no significa que siempre tendremos respuestas inmediatas o que nunca enfrentaremos dificultades, pero significa que, incluso en medio de la incertidumbre, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. La vida de Samuel nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo escuchar a Dios en la quietud. Cuando era niño, Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre en la noche. Al principio no reconoció que era Dios quien lo llamaba, pero una vez que lo entendió, respondió con humildad: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta disposición a escuchar marcó el inicio de un ministerio profético que impactaría a toda una nación. Y esa misma disposición está disponible para nosotros hoy. Cuando nos detenemos a escuchar, Dios habla. Y cuando Él habla, nuestras vidas cambian. El acto de quedarnos en silencio también nos ayuda a recordar las promesas de Dios. En momentos de dificultad,
es fácil olvidar lo que Dios ha dicho sobre su fidelidad, su amor y su provisión. Pero en la quietud tenemos la oportunidad de recordar que sus promesas son verdaderas y que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. En Salmo 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esa luz nos guía, especialmente en los momentos de oscuridad, pero solo podemos verla si tomamos el tiempo de detenernos y buscarla. El silencio también nos conecta con la paz de Dios. No una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz que trasciende todo entendimiento. Esa paz es un regalo que Dios nos ofrece cuando confiamos en Él y dejamos nuestras preocupaciones en sus manos. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Esa paz es un refugio en medio de las tormentas de la vida, y la encontramos cuando elegimos quedarnos en silencio ante Dios. No siempre es fácil quedarnos quietos y esperar en Dios. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a querer resolver las cosas por nuestra cuenta, a buscar soluciones rápidas y a evitar la incomodidad de la espera. Pero cuando elegimos confiar en Dios en el silencio, estamos declarando que creemos que su plan es mejor que el nuestro. Estamos diciendo que confiamos en su tiempo perfecto y en su capacidad para hacer lo imposible. El silencio ante Dios no es una señal de pasividad, sino una muestra de fe activa. Es un acto de entrega, de decirle a Dios: confío en ti más que en mis propias fuerzas, más que en mis propias soluciones. Y cuando hacemos esto, experimentamos su presencia de una manera que transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y nos da la fortaleza para seguir adelante. Así que, ¿qué harás cuando enfrentes un desafío que parece imposible? ¿Elegirás correr hacia soluciones inmediatas o tomarás un momento para quedarte en silencio y buscar a Dios? Él está esperando, listo para mostrarte su poder y su gloria si tan solo eliges confiar en Él. Recuerda, en el silencio no hay ausencia, hay plenitud. En ese espacio tranquilo, Dios obra de maneras que no siempre podemos ver, pero que siempre son para nuestro bien. Cuando eliges quedarte en silencio, estás eligiendo el camino de la fe, el camino de la paz y el camino de la transformación. ¿Estás dispuesto a quedarte en silencio y dejar que Dios tome el control? Él está listo para guiarte, para fortalecerte y para mostrarte que en sus manos todas las cosas son posibles. Quiero que por un momento reflexiones sobre lo que has escuchado hoy. Hemos hablado del poder del silencio, de cómo en esa quietud Dios trabaja, moldea nuestras vidas y nos guía hacia su propósito. Pero ahora viene la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con lo que has recibido? Porque las palabras por sí solas no transforman. Es la acción, la disposición de tu corazón y tu voluntad de quedarte en silencio ante Dios lo que abrirá las puertas a esa transformación. Quizás has llegado hasta aquí buscando respuestas, sintiéndote cargado, confundido o incluso agotado por las luchas que enfrentas. Pero hoy has escuchado que no necesitas tener todas las soluciones. No necesitas correr sin rumbo, ni luchar con tus propias fuerzas. Todo lo que Dios te pide es que confíes, que te detengas, que le permitas obrar. Es en ese acto de rendición donde ocurre el milagro. Y ese milagro puede comenzar aquí y ahora si le das a Dios ese espacio en tu vida. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada día te tomas unos minutos para quedarte en silencio ante Él. No para pedirle cosas, no para buscar respuestas inmediatas, sino simplemente para escuchar, para entregarle tus cargas y descansar en su presencia. ¿Cuántas decisiones serían más claras? ¿Cuánta paz inundaría tu corazón? ¿Cuánto más podrías reconocer su mano guiando cada paso de tu camino? La verdad es que Dios sigue hablando. Su voz no ha dejado de sonar, pero necesitamos detenernos para escucharla. Necesitamos aprender a reconocerla en el susurro, en los momentos de calma, en esos espacios donde nuestra alma deja de correr y simplemente descansa en Él. Hoy te animo a hacer de ese silencio una práctica diaria, a crear un momento en tu rutina para apartarte del ruido y decir: Señor, aquí estoy. Habla a mi corazón, estoy listo para escuchar.
porque esa disposición cambiará tu vida, no de manera instantánea ni mágica, pero sí de una manera profunda y permanente. Verás cómo su paz comienza a llenar los vacíos, cómo su sabiduría guía tus pasos y cómo poco a poco su propósito se revela. Y quiero que recuerdes algo muy importante: no estás solo en este proceso. Dios siempre ha estado contigo, incluso en los momentos donde sentiste su silencio. Él nunca se ha ido. Ha estado obrando detrás de cada escena, preparando tu corazón para este momento, para este encuentro. Y ahora te está llamando a dar un paso más profundo en tu relación con Él, a confiar en su tiempo, a soltar el control, a quedarte en silencio y saber que Él es Dios. Así que antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Estás dispuesto a quedarte en silencio y permitir que Dios haga su obra en ti? ¿Estás listo para soltar tus preocupaciones y confiar en que Él tiene el control? El Señor te está invitando a experimentar su paz, su dirección y su amor de una manera nueva. Solo tienes que detenerte, quedarte quieto y escuchar, porque en ese silencio encontrarás su presencia. Y cuando encuentras su presencia, todo cambia. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por permitir que estas palabras encuentren un espacio en tu vida. Que al salir de aquí no te lleves solo un mensaje, sino una decisión firme de buscar a Dios en cada momento de quietud. Y recuerda, Él está contigo, te sostiene y te guía siempre.